Sin antes vamos a ir a la palabra y me presento, soy el pastor Jonathan Monfort, pastoreo, santos del Señor, la iglesia de Santa Fe, Ciruelas, iglesia Fuego Santidad, santos del Señor, cabe decir que somos de la misma misión, con Monchi, aleluya, para Dios un Padre espiritual, ha sido de gran apoyo, santos del Señor, así que estamos en familia y a su nombre. Aleluya, yo quiero que usted me acompañe en la palabra allá en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo, santos del Señor, 20 versículo 7, santos del Señor, Jeremías capítulo 20 verso 7, me dice un fuerte amén cuando usted lo tiene. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Y dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, y he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amado Padre Celestial de la gloria, hoy venimos delante de tu presencia, oh Dios Padre, presentando esta palabra, Señor. No la bendecimos porque ya te invita tu palabra, Padre Santo. Padre, hoy pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea buena semilla, Padre, y que cada uno de nosotros seamos buena tierra, Padre Santo, para que esta palabra sea sembrada en cada corazón, para que esta palabra sea sembrada en cada vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, traiga exhortación, traiga consuelo, traiga restauración, Padre, traiga sanidad, que el cautivo, Padre Santo, sea libre en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, que el enfermo sea sano en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Hoy lo creemos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, de que hoy, Señor, hará grandes cosas a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú en esta hora, Señor, atando al hombre fuerte, Padre Santo. Seas tú, Señor, en esta hora, sujetando a toda nuestra y potestad de las tinieblas, Señor. Seas tú en esta hora, enviando ángeles, Padre Santo, de ángel de alto rango, aleluya, sujetando al brujo, al santero, al hechicero, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Eres bienvenido a través de este momento precioso, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: amén. Puede tomar asiento, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Esto le titulo Santos del Señor, aleluya. Proceso, santos del Señor. Un proceso de formación, santos del Señor, aleluya. Hoy Dios te dice: no te rinda. Dígale que está a tu lado: no se rinda, no se rinda, no se rinda, no se rinda. Santos del Señor, aleluya. El profeta Jeremías se encontraba, santos del Señor, se encontraba bajo un proceso en el cual, santos del Señor, había una amenaza, santos del Señor, porque era que el profeta Jeremías portaba una palabra y esa palabra no era, aleluya, acertada por ninguna persona, porque el profeta Jeremías, donde iba, era palabra, santo del Señor, de confrontamiento. Él traía siempre problemas a través de esa palabra, santo del Señor. Y puedo entender en este momento, aleluya, que hay mucha gente que se encuentra posiblemente como el profeta Jeremías, se encuentra, aleluya, en persecución, se encuentra perseguida, porque a través de la palabra, a través del ministerio, eso causa también persecución. Y a su nombre, el profeta Jeremías se encontraba en ese proceso, hasta el punto de que el profeta Jeremías, santo del Señor, aleluya, él quería rendirse, él quería ya no más servir a Dios, santo del Señor, porque dice que había palabra de violencia y mucha gente le estaba persiguiendo, santo del Señor. La iglesia de Jesucristo en este tiempo se encuentra perseguida. Tenemos un adversario, santo del Señor, pero ante ese adversario tenemos a Cristo Jesús. Él es nuestro defensor y la palabra dice que él va como poderoso gigante venciendo a nuestros enemigos, santo del Señor. Por eso en este tiempo la iglesia santa necesita ser determinada, necesita ser valiente, necesita proseguir, necesita avanzar, santo del Señor. Aunque usted venga lucha a su vida, aunque venga proceso a su vida, aunque venga desierto a su vida, es necesario que sea valiente, es necesario que usted
oh Jehová, fuiste seducido más fuerte, fuiste que yo, y me venciste cada día, sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo de voces de grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él. Aleluya. El profeta Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová. Es que él es sellado por el Espíritu Santo. Por más que usted quiera apartarse, por más que usted quiera rendirse, por más que usted quiera no servir a Dios, usted está siendo sellado por el precioso Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso en este tiempo la iglesia necesita entender de que somos sellados por su Santo Espíritu. Aleluya. Y eso necesita entender la iglesia que somos en él más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso el profeta Jeremías se encontraba desanimado. El profeta Jeremías se encontraba a punto de rendirse. Iglesia, ahora te digo en el nombre de Jesús que si usted está a punto de rendirse, ríndete pero a su presencia. Ríndete a la presencia del Todopoderoso. Ríndete a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. En su presencia es donde usted encuentra la salida. En su presencia es donde usted encuentra el consuelo. En su presencia es donde usted encuentra, aleluya, el consejo del Espíritu Santo. Es en su presencia donde el problema se arregla. Es en su presencia donde, aleluya, donde encontramos la salida a cualquier situación. Gente que está pasando problemas en su familia, gente que está pasando problemas en su matrimonio, gente que está orando para que santo es el Señor, para que su familia venga a los pies de Cristo. Es en su presencia, santo es el Señor. En este año usted necesita provocar, aleluya, ser seducido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En un momento el profeta Jeremías, él dijo, fui seducido por su presencia. Aleluya. Tenemos que enamorarnos de su presencia, porque en su presencia, aleluya, la temporada más difícil cambia. Santo es el Señor. En su presencia cualquier panorama, cualquier escenario cambia. Santo es el Señor. Aleluya. Por eso cuando usted es dependiente del Espíritu Santo, entonces usted andará a paso firme, usted andará a paso firme, usted andará en victoria, usted andará, aleluya, fortalecido, aleluya, usted andará seguro. Santo del Señor. Usted andará en victoria. No hay nada quien te pueda apartar de su presencia. Dice la palabra en Romanos capítulo 8 verso 38 en adelante, dice, ¿quién me podrá separar de su presencia? ¿Quién podrá separarme de su amor? ¿Quién podrá separarme de él? Hambre, peste, persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni los ángeles, ni los principados, nada podrá separarte de su propósito. El único quien te puede separar es tú mismo. Yo creo que en esta hora todos estamos firmes y que nos vamos, aleluya, a agarrar fuerte de su mano poderosa, porque Él te sostiene a la diestra su justicia. Y cuando Él te sostiene a la diestra su justicia, entonces aunque se levante el mismo diablo, aunque se levante, no importa que lo que se levante en su vida, usted estará seguro, usted estará en victoria, usted estará, aleluya, en victoria en el nombre del poderoso Jesús. El profeta Jeremías quería rendirse. Aleluya, dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Oiga, me impacta porque dice que el fuego estaba metido hasta los huesos. Por lo tanto, la palabra de Dios necesita estar metida hasta los huesos. Por eso dice Hebreos 4:12, viva y eficaz es la palabra, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir del alma, penetra a las coyunturas, penetra hasta el espíritu, pero también penetra hasta los tuétanos. Los tuétanos es el centro de los huesos. Y usted sabe que cuando un hombre no le importa la palabra de Dios hasta los huesos, entonces hay vida en su ser. ¿Sabe por qué? Lo vemos como ejemplo en el profeta Eliseo. Ya muerto él, dice que sus huesos estaban ahí en una tumba, santo del Señor, y que había una guerra de las bandas armadas de Siria, y que un muerto cayó en los huesos de Eliseo. El día que el muerto resucitó, aleluya, después de muerto, aleluya, los huesos todavía tenían unción. Por eso es en este momento que Dios quiere de que la unción penetre hasta
los huesos, que la unción penetre por sus huesos. Aleluya, que usted sea como ese profeta Eliseo. Aleluya, que cuando usted pase a la parte de alguien, algo acontezca. Que cuando usted, aleluya, empieza a visitar algún lugar, la atmósfera se tiene que alterar. Aleluya, los enfermos tienen que ser sanos. Santo del Señor, el endemoniado tiene que ser libre. Lo que dice la palabra, acontecerá que a través de aquel tiempo su yugo se pudrirá. Aleluya, causa de la unción de su Santo Espíritu. ¿Sabes qué es el problema? Que Satanás quiere, aleluya, susurrar a su oído. Satanás en todo el tiempo quiere traer desánimo a la iglesia. Aleluya, Satanás quiere traer espíritu de derrota, pero Cristo es vida y vida en abundancia. En Él tenemos victoria, en Él tenemos, aleluya, victoria, en Él somos más que vencedores. Aleluya, en Él la iglesia se levanta, en Él la iglesia recibe poder. Como dice su palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me serán testigos en Judea, en todos los confines de la tierra. Por eso serán testigos del poder de Dios acá, en esta casa, en esta congregación, de que una iglesia de poder que se levanta hoy en autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Pero necesitamos determinarnos a su presencia. ¿Sabe una cosa, iglesia? Antes de que terminara el año 2023, yo estaba en oración y el Espíritu Santo me dice: marcharás bajo esta palabra. Determinación ante su presencia. Determinación ante su presencia. La determinación tiene que ver con saltarse cualquier obstáculo. Aleluya, con que cualquier obstáculo usted se lo brinca, pero usted vaya a su presencia. Santo del Señor, que viene el problema, usted va a su presencia. Aleluya, que viene angustia, que viene el proceso, que viene el desierto, usted va a su presencia. Santo del Señor, aleluya. Por eso usted nada lo va a detener, porque usted está con Cristo, porque usted tiene determinación, porque usted es un hombre valiente, esforzado, que va a buscar su presencia. Aleluya. Y por eso Dios le dará la victoria. Y a su nombre. Aleluya. Dice ahí el verso 10: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciéndole. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se encargaría, decían: prevaleceremos contra él y tomaremos bien nuestra venganza. ¿Sabe? Esto me impacta porque a nivel mundial muchas de las iglesias, aleluya, ven a su hermano que está caído, y cuando están ahí están esperando para destruirlo. Pero ¿sabe? La iglesia necesita ser restauradora. La iglesia, cuando ve a alguien que se encuentra caído, porque nosotros somos el ejército de Dios, y como somos el ejército de Dios, aleluya, cuando vemos a un soldado caído, es necesario levantarlo, es necesario restaurarlo, es necesario no señalarlo, sino levantarlo con mansedumbre, como lo dice la palabra de Dios. Pero el profeta Jeremías estaba pasando un proceso, estaba pasando un desánimo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estaban deseando para destruirlo. Aleluya. Pero hoy Dios quiere en esta hora que usted tenga un corazón restaurador, un corazón que cuando usted ve a su hermano que tiene poca fuerza, entonces usted está hablando por su hermano, entonces usted está hablando por aquel que se encuentra débil, usted está orando para que usted está ayunando para que se levante. Santo del Señor. Por eso fue muy bonito para mí escuchar que estaban orando ahora por aquel que se encontraba descarriado, aquel que se encontraba en el mundo. Santo del Señor, hoy en este tiempo es necesario orar por aquel que se encuentra descarriado, aquel que tiene poca fuerza. Porque será el futuro de mañana. La iglesia está pidiendo un avivamiento. ¿Tú sabes por dónde viene ese avivamiento? Por aquel que el enemigo tumbó, aquel que el enemigo hizo caer. Denle ese fuerte aplauso porque es para Cristo. Y en su nombre, y en nombre de Cristo, hay poder de Cristo Jesús. La iglesia necesita orar por aquel que se encuentra caído. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere que se levante el que está descarriado, porque él tiene miedo que en el momento que aquel varón o aquella mujer que se encuentra caído, santo del Señor, va a ser un caos ante el reino de las tinieblas. Santo del Señor. Por esto la iglesia necesita perseverar en oración, así como aquellas vírgenes estaban ahí con su lámpara encendida en oración, así como aquellas vírgenes estaban con su lámpara encendida llena del fuego,
su Santo Espíritu. Así es, en este tiempo necesita permanecer encendido, lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Hoy en este tiempo usted necesita perseverar, hoy en este tiempo usted necesita avanzar en Cristo Jesús y a su nombre. Aleluya, dice el verso 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en tal manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Santo es el Señor. Leemos el verso 15, ahí el versículo 15, 20-15. Dice: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y de voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y se vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? Para ver trabajo y dolor, y mis días se gasten en afrenta. El profeta Jeremías había entrado en una depresión. El profeta Jeremías había entrado en un desánimo, y ante ese desánimo no todos estamos, aleluya, abiertos en algún momento a estar desanimados. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted va a la presencia de Dios, es ahí donde Dios te da fortaleza para levantarse, aleluya, porque por un momento, santo del Señor, usted no tiene ánimo, pero cuando usted va a su presencia, es ahí donde el Espíritu Santo te da fortaleza, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a levantarte, a darte ánimo, a hablarte a tu corazón, a tu espíritu, y Él está diciendo: levántate. Yo no sé hoy de quién me habla, aleluya, pero el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, de que sigas adelante, porque posiblemente, santo del Señor, el año 2023 para muchos me incluyo, porque el año 2023 para mí fue un año de mucha prueba, santo del Señor, pero ante eso hoy puedo traer un testimonio de vida, que Cristo siempre estuvo conmigo, aleluya, que ante todo eso Él siempre fue fiel, Él siempre se mantuvo fiel, y hasta el momento puedo decir que Jesucristo salva, de que Él es la salvación, de que Él es la esperanza. Él es tu esperanza, Él es tu amigo fiel y verdadero, santo del Señor. Por eso, aleluya, en el momento más difícil de tu vida es donde Dios se glorifica. La palabra de Dios dice, aleluya, que todo aquel que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todo aquel que ama a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Y cuando Dios permite algo en su vida, es para procesarte. Cuando Dios permite algo en su vida, es para formarte, es para levantarte, es para que tú madures en la fe, para que tu fe sea afirmada en Cristo Jesús. Hay situaciones difíciles, hay momentos difíciles. Ante esos momentos difíciles, santo del Señor, es Dios que nos afirma, es Dios que nos hace madurar. Aleluya. El apóstol Pablo en algún momento dijo: pudiendo ser maestros de la palabra, aún tienen necesidad de leche. El que participa en la leche es niño espiritual. Mas ahora hoy Dios te dice: es necesario madurar, es necesario madurar, es necesario ser procesado, es necesario empezar a ser formados por Dios. Y cuando somos formados por Dios, entonces alcanzamos la madurez, santo del Señor, para poder comprender el propósito de Dios, para poder comprender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que hoy usted se levante determinado a la victoria, que hoy usted se levante determinado a ver la gloria de Dios en su casa, en su familia, en sus hijos, en su descendencia, santo del Señor, aleluya. Pero Dios necesita a alguien que se levante, y ese alguien que se levante eres tú. Amén. Eres tú que se levanta en esta mañana, se levanta determinado. El profeta Jeremías se expresó, pero dice, aleluya, él expresó: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no se prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Pero oigan, no me malinterpreten, tu enemigo no es el hermano,
Tenemos una lucha, y esa lucha no es contra carne y sangre, sino contra vuestra potestad del maligno que gobierna en las regiones celestes, contra gobernadores de maldad, santo del Señor. Por eso hay una lucha, hay un adversario, y ante ese adversario, santo del Señor, usted necesita permanecer firme. Dice la palabra del Señor que para que Satanás no agarre ventaja, no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. La iglesia necesita discernimiento. La iglesia necesita discernimiento. Aleluya. Y cuando la iglesia tiene discernimiento es cuando se empieza a detectar cuando es que el enemigo se está moviendo. Y cuando el enemigo se está moviendo, aleluya, la iglesia está llena de poder, la iglesia está llena de oración, la iglesia está llena de su Santo Espíritu. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. El profeta Jeremías se encontraba bajo una depresión. El profeta Jeremías se encontraba, aleluya, bajo un proceso. Pero ante todo eso Dios lo levantó. Ante todo eso él confesó de que Dios estaba con él como poderoso gigante. La iglesia necesita entender que en este tiempo, hoy Dios está como poderoso gigante. Aleluya, en su vida, en su casa, en sus proyectos, en sus metas. Santo del Señor, en su familia, en su descendencia. Santo del Señor y a su nombre. Hoy le pregunto, ¿cuántos son madres aquí? ¿Cuántos tienen un hijo que no está en Cristo? Hay algunas cuantas. Hoy yo te testifico esto. Hoy quiero honrar a mi madre que está allá presente, Dios le bendiga mucho. Y para aquellas madres que tienen un hijo por el cual está lejos de los caminos del Señor, yo les digo, sigan orando. Porque aquella sierva que está allá, mi madre, ella nunca se cansó. Ella nunca se cansó de orar. Aleluya. Cuando yo estaba viciado, cuando yo estaba ahí adicto a la marihuana, adicto a la cocaína, al vicio y a muchas cosas más. Pero la palabra dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Cuando yo llegaba a mi casa y venía del vicio, venía de la fiesta, santos del Señor, ella decía, ahí viene el pastor, ahí viene el profeta, ahí viene el siervo, ahí viene el la oración de una madre tiene poder. Por eso, mujer de Dios que está escuchando, no se canse de orar por sus hijos, no se canse de orar por su familia, porque esa oración será escuchada. Porque en la misma manera que, aleluya, que el Espíritu Santo de Dios atendió el clamor de mi madre, así mismo atenderá el clamor suyo, y tus hijos vendrán al camino del Señor, y tus hijos usted lo verá predicando su palabra. Y a su nombre. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Así que es necesario entender, aleluya, de que estamos en victoria. Es necesario entender que cuando venga el desánimo, tenemos un Cristo de poder. Es necesario entender que cuando Él venga, el enemigo a atacarnos, tenemos la oración. Aleluya. Tenemos que afirmarnos en el ayuno. Tenemos que afirmarnos en la fe. Y las pruebas vienen muchas veces a afirmar nuestra fe. Aleluya. Porque si usted no tiene pruebas, entonces ¿de qué manera usted verá la gloria de Dios en su vida? ¡Aleluya! Si usted no viene, no está pasando prueba y nunca pasa prueba, ¿cómo Dios te afirmará? ¡Aleluya! ¿Cómo Dios te va a llamar? Mucha gente le dice, Señor, yo quiero servirte. Aleluya. Y sabes, para que Dios te pueda enviar, es necesario que usted pase prueba, para que usted vaya con un testimonio, para que usted vaya con una evidencia de que Cristo, aleluya, todo lo puede. Que para el ser humano hay muchas cosas que son imposibles, aleluya, pero para Dios todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Como dice su palabra, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Cuando un hombre, una mujer cree a Dios, entonces Dios abre los cielos a tu favor. Santo del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hoy Dios quiere en esta hora abrir los cielos a tu favor. Hoy Dios quiere en esta hora, santo del Señor, que usted empiece a caminar con firmeza, con determinación, aleluya, a seguir la palabra de Dios, santo del Señor. Mucha gente vive en esta hora diciendo, quiero una palabra profética, quiero que Dios me hable, y aquí Dios va a hablar en esta hora. Aleluya. Cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios te está hablando. Amén. Aleluya. Hay mucha gente que está diciendo, aleluya, que un profeta le visite
cuando tenemos el manual de vida, la palabra de Dios. Aquí Dios te habla, aquí Dios te visita, aquí Dios te dirige. Santo del Señor, usted no necesita ningún hombre para que Dios le hable. Usted lo que necesita es estar humillado, usted lo que necesita es estar ahí determinado, usted lo que necesita es estar de rodillas ahí ante su presencia. Y cuando usted está de rodillas, entonces Dios te contesta, así como el profeta Jeremías en algún momento dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Santo del Señor, gente que está buscando respuesta, gente que está buscando, aleluya, una respuesta. Es necesario que clame, es necesario que se sumerja, es necesario que vaya a aguas profundas, es necesario que vaya a su presencia, es necesario que vaya, aleluya, a buscar su presencia. Así como Jacob dijo: no me oyas, que tú me bendigas. Gloria a Dios. Y hay gente que necesita arreglar un problemita por ahí. Hoy Dios le dice que necesita meterse en vigilia. Así como Jacob se fue en vigilia. Aleluya. Y hasta que el ángel no le contestó. Aleluya. Entonces no se fue. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Usted está buscando respuesta, clame a Dios. Usted está buscando una respuesta de parte de Dios. Usted está buscando un consejo de parte de Dios. Clame a Él, que Él te va a responder. Él no es mudo, Él habla. Aleluya. Para que todo el que invoque, aleluya, Él está contestando. Dios necesita solamente un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Aleluya, porque Dios no desprecia un corazón sencillo. Un corazón que esté contrito, un corazón que esté humilde. Aleluya. Pero es necesario cuidar su presencia. Por eso el profeta Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová. Dice la palabra del Salmo 51, 10 y 11. Le dijo: crea mío Dios un corazón limpio. Le dijo: limpio mi corazón. Crea mío Dios un espíritu recto delante de mí. Le dijo después: no me deseches y no quites de mí tu santo espíritu. El salmista tenía una preocupación, y esa preocupación era que él tenía que mantener un corazón limpio, un corazón agradable a Dios, un corazón, aleluya, que se mantuviera recto delante de su presencia. Él también le dijo: endereza mi espíritu, crea en mí, Dios, un espíritu recto delante de ti. No me deseches y no quites de mí tu santo espíritu. Ahora usted me dice: ¿será que Dios puede desecharnos? Claro que sí. Porque si usted no está rectamente delante de su camino, entonces Dios puede que aparte su presencia de usted. Pero estamos ante una iglesia determinada, una iglesia, aleluya, valiente, una iglesia esforzada, una iglesia valiente que va a seguir, aleluya, caminando en fe. Porque este año 2024, no importa cuántas cosas vengan, no importa cuántas dificultades vengan, usted seguirá hacia la meta, como el apóstol Pablo: aún no pretendo haber alcanzado todo, pero sigo hacia el supremo llamamiento, y ese supremo llamamiento es Cristo Jesús. Es hacia la meta. ¿Cuántos saben que Jesucristo viene pronto? Viene pronto. Y como viene pronto, la iglesia necesita prepararse. La iglesia necesita, aleluya, estar firme. La iglesia necesita hermandad. La iglesia necesita unidad. La iglesia necesita, santo del Señor, permanecer en el amor de Cristo. Que el problema de su hermano es su problema. Que la preocupación de su hermano será también su preocupación. Aleluya, que la carga de su hermano también será su carga. Porque la palabra dice que llevemos las cargas de los débiles. Por eso la iglesia necesita, aleluya, prepararse ahorita, porque Él viene pronto. La iglesia necesita perdonarse. Que usted no se lleva con un hermano, entonces ¿cómo va a ser que usted va al reino de los cielos? Aleluya. En aquel día usted le dirá: Señor, no me toque con Juanito porque me cae mal. ¿Verdad que no? No, es ahora cuando usted necesita arreglarse, es ahora cuando usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Que usted le cae mal a una persona, invítelo a comer. Dígale: hermanito lindo, yo quiero que nos pongamos a cuentas acá en la tierra, para cuando venga Cristo y nos juntos con Él, aleluya, y acá alabar por toda la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a su nombre, al poder de Cristo Jesús, aleluya. Por eso hoy, aleluya, Dios te dice: levántate. Hoy
Levántate, no te detengas. Levántate, no te detengas. Levántate, no te detengas. Es necesario seguir hacia adelante. Es necesario seguir avanzando. Es necesario, aleluya, estar en ese fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Y ese fundamento, aleluya, es seguir su palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz. Es cortante como espada de dos filos. Necesita penetrar nuestro cuerpo, necesita penetrar nuestros huesos, necesita formarnos, necesita cambiarnos. Como dice el libro de Efesios capítulo 4, Santo del Señor, despojados del viejo hombre y renovados en todo el espíritu de vuestra mente, que se encuentra viciado a los deseos engañosos del mundo. Santo del Señor, es necesario despojarnos, es necesario renovar nuestra mente, es necesario que nuestra mente sea ordenada en Cristo Jesús, es necesario que nuestra mente sea cambiada por Cristo Jesús, así como dice su palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, he aquí todo se ha hecho nuevo. Cuando uno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, son cambiadas por Cristo Jesús. Y a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Hoy Dios quiere en esta hora determinante a la victoria. Póngase aquí en esta hora. Aleluya. Levante sus manos, vamos a orar en el nombre de nuestro Jesús. Amado Padre Celestial de la Gloria, hoy venimos delante de tu presencia, oh Dios. Hoy venimos en este tiempo glorioso, Padre Santo. Hoy venimos orando, Padre Santo, en este momento. Hoy venimos orando, Padre Santo, aleluya, para que seas tú, Señor, en esta hora, aleluya, formando cada corazón. Padre, seas tú levantando el caído, seas tú levantando, Padre, el que se encuentra desanimado, aquel que se encuentra con depresión. Oh Padre Santo, seas tú seduciendo a tus hijos, Padre Santo, así como el profeta Jeremías. Oh Padre Santo, ese profeta, Señor, fue seducido por tu Santo Espíritu. Así mismo, Padre Santo, en este tiempo, oh Padre Santo, seas tú, Señor, llevándolos, Señor, aleluya, a otro nivel, seas tú levantándolos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy seas tú, Señor, en esta hora, aleluya, levantando a aquel que se encuentra sin fuerza alguna. Oh Padre Santo, seas tú restaurando a aquel que tiene poca fuerza. Oh Padre Santo, seas tú levantando al caído. Oh Padre Santo, seas tú rompiendo cadenas de depresión, aleluya, cadenas de desánimo. Oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, levanta tu iglesia. Oh Padre Santo, levanta tu iglesia. Oh Padre Santo, levanta a los hermanos. Levanta el ejército de Jehová. Oh Padre Santo, levanta a tus hijos en este tiempo glorioso, Padre, para que sean valientes, para que sean esforzados en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, te adoramos en esta hora, te exaltamos, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que usted repita conmigo. Levanta su mano bien alta. Señor Jesús, en este momento renuncio a cualquier desánimo. En el nombre de Jesús, hoy Padre Santo, me determino en el nombre de Jesús a seguir adelante. No importa cuánto me persigan, yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, y de valiente, nada detendrá el propósito que tú tienes en mi vida. Hoy me levanto, Padre, en el nombre de Jesús. Nada detendrá tu propósito, aunque me encuentre desanimado, aunque yo sienta rendirme. Yo quiero ese fuego ardiente que Jeremías experimentó en sus huesos, y ese fuego ardiente es su Santo Espíritu. Hoy te pido, Padre, que tú selles mi alma, mi cuerpo, mi espíritu con tu presencia, porque yo soy propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy contigo, Padre, porque yo sé que tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos, Padre. Tú estarás conmigo en el nombre de Jesús, Señor. Hoy suelto el desánimo, hoy suelto todo aquello que me aparta de tu presencia, hoy suelto todo aquello
será seducida por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Denle fuerte palmas a Dios. Y a su nombre, en el nombre de Cristo, Dios le bendiga la aleluya. Gloria al Señor, aleluya.